Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más de Noticias del Congreso. Le tenemos un trabajo especial sobre todo lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados durante estos meses en el primer periodo ordinario de sesiones de esta 64ª legislatura. En esta ocasión le contamos sobre una de las reformas de gran interés para la Administración Pública Federal que está iniciando y que tiene que ver precisamente con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vamos a conocer todos los detalles. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que facultan al presidente de la República a constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales. Vamos a verlo. Los tres tipos de comisiones parten de la necesidad de atender problemáticas específicas, ampliando y desconcentrando los espacios de definición de estrategias, aunque sus dinámicas son distintas. En estos casos, el diseño responde a una visión de Estado que atienda la situación que nos convoca, con estrategias definidas mediante elementos técnicos especializados y apartidistas. Durante este debate se explicó que las comisiones intersecretariales persistirán como instrumentos para fortalecer la relación entre los entes de la administración pública y el presidente. Las comisiones presidenciales serán el mecanismo mediante el cual el sector público abordará, junto con la sociedad civil u organismos internacionales, la atención o solución de cuestiones que por su trascendencia deban ser consideradas asuntos de Estado. Y las comisiones consultivas, por su parte, darán soporte técnico a la toma de decisiones del Ejecutivo, atendiendo las recomendaciones de especialistas del sector que se trate. Estas comisiones serán herramientas efectivas para la atención de situaciones complejas o trascendentes, como lo es, por ejemplo, el caso de las comisiones presidenciales, el esclarecimiento de situaciones que han afectado de manera trascendente los derechos humanos de la ciudadanía, han debilitado la credibilidad de las instituciones o han quebrantado la legitimidad de instancias o autoridades, tal como ocurrió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Luego de esto, y los diferentes grupos parlamentarios expresaron sus posturas frente a este dictamen que fortalece la facultad del mandatario federal para la creación de comisiones intersecretariales, consultivas o presidenciales. Pretenden hacernos creer que está dotado el titular del Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para conformar las comisiones de la verdad en los casos como Ayotzinapa y otros en los cuales se produjeron violaciones graves a los derechos humanos. Nada más falso que eso. Las comisiones de la verdad se tienen que conformar como instancias de la sociedad y no del Ejecutivo. Se busca que en estas comisiones haya una estructura intersecretarial donde participen al mismo tiempo las secretarías de Estado involucradas en los temas, participen de manera muy importante especialistas, académicos, personas que se dedican a trabajar con los temas y también busca que participe la sociedad civil organizada. Y eso nos parece un acierto. Deberán ser creadas por decreto, en el cual se establezca con claridad la denominación, el nombre de sus integrantes, cargo y definición sobre quién las presidirá, su objeto y funciones, ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen del presidente o de alguna Secretaría de Estado, el periodo de su existencia y, en su caso, la dotación de recursos para su funcionamiento. 50 años nos tardamos para armar la comisión del 2 de octubre. Creo que a partir del día 1 habrá de decretarse la comisión que investigue a fondo el tema de los 43, el tema de Aguas Blancas y varios y muchos más delitos que se han cometido sin resolver. Las y los diputados señalaron también que las comisiones consultivas serán aquellas que el titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad civil, ya sean estos académicos o especialistas en un tema determinado, que tendrán un objeto de consulta establecido en su decreto de creación, y las comisiones presidenciales se integrarán por la sociedad civil y el sector público.
permitiendo la participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, así como de organizaciones internacionales, esto con la finalidad de atender con una visión más amplia algún problema o situación de importancia nacional. Las comisiones presidenciales no deberían ser quienes realicen funciones de investigación, seguimiento y mucho menos de fiscalización, ya que para ello el Estado mexicano cuenta con instituciones actualmente sólidas y procesos legítimos para realizar esta actividad. Las comisiones intersecretariales, presidenciales y consultivas deberían ser un instrumento de apoyo y no de discrecionalidad. Los integrantes del Poder Legislativo o del Poder Judicial van a depender, según el decreto de creación, de la Presidencia de la República o inclusive de alguna Secretaría de Estado. Estos matices no se quisieron corregir. Nosotros estamos a favor de crear estas comisiones. Sin embargo, nos obligaron a un voto en contra porque no podemos de ninguna manera dejar en un texto de ley, ni mucho menos en los hechos, ser subordinados del Ejecutivo. La posibilidad de construir una comisión consultiva formada por expertos, por especialistas, por académicos, por investigadores, por la misma sociedad civil organizada, nos ofrece una oportunidad extraordinaria de abrir justo a la participación ciudadana el desarrollo de las políticas de gobierno. Luego de fijar estos posicionamientos, inició el análisis en lo general y en lo particular de este dictamen. Legisladoras y legisladores de diversas fracciones hablaron a favor y también en contra de este dictamen. Consideramos necesario que el titular del Ejecutivo cuente con las herramientas necesarias que le permitan conjuntar esfuerzos con los sectores de la sociedad y las dependencias en el ánimo de concretar acuerdos bajo principios de transparencia y rendición de cuentas. Me complace la creación de las comisiones consultivas y presidenciables. Sin lugar a dudas, el darle formalidad a las opiniones o asesorías en temas especializados e intersectoriales es deseable. La propuesta de dictamen se olvidó el tema de la transparencia y rendición de cuentas, pues en ningún lado se establece que esas comisiones que se pretenden crear tengan que rendir algún informe detallado del cumplimiento de sus objetivos en forma periódica y al concluir el objeto o asunto para el que fueron creadas. El presidente de la República necesita una base legal para poder hacer cierta clase de comisiones que tengan como objeto, entre otras, esclarecer lo que está pasando. No se dice que no a las comisiones, es sí a las comisiones, nada más hagámoslas mejor. Exfuncionarios públicos, el que es exfuncionario público ya se convierte en ciudadano. Es una modificación de forma para hacer mejor la norma. La iniciativa que se presenta tiene como objetivo crear comisiones consultivas y presidenciales adicionales a las intersecretariales, no para suplantar a nadie, sino para apoyar, para hacer recomendaciones, para dar soluciones a profundos y graves casos de violaciones a derechos humanos. De que el próximo presidente de la República hará las cosas de manera distinta, de que escuchará las voces de expertos, de académicos, de intelectuales, de la sociedad civil, de exservidores públicos que puedan aportar a la atención de los asuntos y a la construcción de soluciones, y no solamente se escuchará a un círculo cercano de colaboradores. Luego de este debate, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, presidente en funciones en ese momento de la mesa directiva, anunció el resultado del cómputo de la votación. Aprobado en lo general y en lo particular por 328 votos en favor, 18 votos en contra y 118 abstenciones, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pasa al Senado de la República
para sus efectos constitucionales. Además, se presentaron cambios como la creación de una nueva Secretaría de Estado y reformas para una reingeniería de la Administración Pública Federal. Eso es lo que se plantean las reformas que después de la pausa le presentaremos. Regresamos.